2024 ha sido mucho más que solo 366 días. Se convirtió en el único escenario donde podrían existir experiencias tan distintas como el indie que nació en forma de proyecto vacacional para pasar el tiempo y terminó siendo el mejor juego de cartas que he probado en mi vida, porque eso es Balatro, algo que llega para quedarse, que detrás de cada comodín se puede encontrar una sorpresa o la mayor petición para tu partida, la misma que sufrió el pueblo de Persia tras la invasión indiscriminada de los hunos. El príncipe es el único capaz de volver de entre los muertos y después de masterizar todas las armas dentro de su inmenso arsenal, encontrar la vía de reclamar la libertad de su gente, dejando el camino de la venganza personal a un lado. En contraste con el río de sangre que hizo brotar la niña de su fusil, ya que una secta le arrebató el derecho a tener un futuro. En Children of the Sun, cada ubicación es un patio de diversiones para ella. Modificará la trayectoria de las balas a su antojo con el único fin de desenterrar un mal equivalente al que sembró la reina de la corrupción. El bosque perdió su esperanza. Las hojas cayeron como las lágrimas de aquellos que solían vagar por la pradera. Sin embargo, emergen. Ellas emergen. Neva y Alba pasaron todo un año floreciendo la luz de su existencia para convertir la oscuridad en alegría y devolverle al mundo el color que merece tener. Una misión parecida se le fue encomendada al recluso GP8971L. Aterriza en un planeta moribundo. Tiene que construir maquinarias usando los pocos recursos que encuentre para poco a poco devolverle la vida que hace muchos eones su antigua civilización le otorgó. Una similar encontró aquel anciano, que después de ser despedido con todos los honores, fue al más allá. Saltando por entre sus recuerdos, inevitablemente tuvo que revisitar los más oscuros, pero con la compañía de ella, la razón de todo su vivir. La brisa que solía buscar después de la muerte, su esposa lo estaba esperando, porque gracias al amor que se profesaban, no existe eternidad que pueda separarlos. Exactamente lo que sientes la primera vez que encuentras un chile en Palworld. Amor a primera vista. Lo que todos pensábamos que iba a ser una copia más de Pokémon, fugazmente se transformó en un hito en sí mismo, rompiendo todos los récords posibles, y no solo por su semejanza con la franquicia de entretenimiento más grande de la historia, sino que también es un divertidísimo juego de supervivencia con un encanto extraordinario en cada uno de los píxeles de su mapa. Y todo esto cerrando con las criaturas que nos ayudan, de manera desinteresada o la mayoría de las veces por la fuerza. De igual forma fue expulsada Índica del monasterio. Durante toda su vida fue tratada como una bruja impía, sin un ápice de cariño. El diablo acudió a su rescate enseñándole un sentimiento que hasta ahora solo había leído en los cuentos de hadas: la libertad, tanto propia como ajena, ya que sirvió de inspiración, independientemente de sus creencias religiosas, para todos los seres que la acompañaron, invitándolos a quitarse las oscuras togas de sus almas y salieran a vivir. Al igual que el largo viaje que hacen los jóvenes hasta Sandrock, lugar devastado por la sequía, pero que sigue llamando a los forasteros a asentarse y trabajar por un futuro mejor. Mi recomendación personal es que no lo instales, ya que My Time at Sandrock te atrapará como ningún otro, con su narrativa intimista y los cientos de horas que te pasarás llevando a tu granja al siguiente nivel. Algo que los narradores temen que logra ser Antar. Al fin y al cabo, una historia que llega a su final deseado no necesita un narrador. Saviorless es un regalo que llegó a mí por sorpresa, que nacido del trabajo contra marea, es sin dudas una de las mejores aventuras de este año, que, dentro de un género muy concurrido, encuentra la innovación en su desorden. Las Islas Sonrientes deparan más que un desafío para nuestros protagonistas, significan el principio y final de su camino, dándose cuenta de que todo por lo que habían luchado fue en vano, a no ser que un buen día decidan volar, para salir de su amargo cuento. Qué raro, esto me resulta familiar. Pero para abuelos, los que hacemos montados en ese autobús, para caer en las tierras anárquicas de Fortnite, lugar en el que solo reina aquel que reclame la victoria magistral. Después de 7 años de larga espera, que se dice pronto, ese niño de 2017 que esperaba con ansias el próximo video de Willy para deleitarse, aunque sea desde lejos, de la nueva y flagrante temporada. Ahora no solo está disfrutando de esto, también de ver a su familia feliz y unida en un nuevo continente. Este año sin dudas ha sido uno glorioso. A pesar de la sequía veraniega, hemos llevado el octavo arte a otro nivel y, un poco tarde, cumplimos el sueño de hacer directos justo en el aniversario 5 de nuestro canal. No pude jugar a mucho, pero les aseguro que todos esos meses de incertidumbre valieron la pena, porque hoy estamos aquí, a la espera de lo que nos depare este nuevo cuento. Por supuesto,
sin desmerecer a la anterior, que tantísimos recuerdos y personas me regaló. Algunas siguieron otro rumbo, otras no. Para esas, aunque la distancia sea un duro contrincante, siempre estaré. Les deseo lo mejor durante el próximo año y que continúen a mi lado. Si quieres, deja un like y suscríbete, pero siempre recuerda que no es mucho, pero es trabajo honesto. Chao.